Ya, perfecto. Gracias de nuevo al Diario del Abogado por la invitación. Y bueno, esperemos que en esta sesión recordemos un poquito algunos de estos conceptos de la prescripción y la caducidad que se me ha pedido para exponer y para conversar. No pretendo que esta sesión tampoco se haga solo sea un monólogo, por favor. Quisiera también sus intervenciones, pero de una manera alturada, respetuosa, y que estas intervenciones o las preguntas que ustedes quieran hacer, por favor, lo hagan al final de mi exposición. Si en algo de repente no me escuchan o no me logran entender, por favor, me piden volver a repetir para, para hacer más amena esta dinámica. Entonces, como les digo, entiendo de que todos los que están presentes en esta sesión son gustosos de la materia civil o, mejor dicho, estudiosos de la disciplina del derecho civil para que de una u otra forma también puedan participar y llevarse algo de conocimiento durante todas las sesiones que ya han podido tener hasta mi parte. Previamente también expresar las disculpas del caso, porque el día viernes estaba programado esta sesión, pero por razones de trabajo ya lo hemos pasado para hoy día. Así que, como les repito, lo que voy a hablar va a ser sobre el tema de la prescripción y la caducidad. Son instituciones que muchas veces también se han discutido, debatido entre una multiplicidad de autores, varios renombrados, hasta juristas, porque no han llegado incluso a la uniformidad de zanjar o establecer las diferencias, semejanzas entre una u otra institución. Entonces, lo que voy a hacer es, digamos que transmitir ciertas diferencias, quizás ya incluso conocidas también, pero desde mi perspectiva les voy a transmitir una forma particular de definición de cada una de estas instituciones. ¿Sí? Entonces, como sabemos, la figura tanto de la prescripción y la caducidad lo encontramos en el libro octavo del Código Civil. Entre ambas figuras solamente tenemos 19 artículos relacionados con la prescripción y la caducidad, cada una en su determinada ubicación, si se permite el término, y que cada una con su propia particularidad, ¿sí? Eso es lo que define a una u otra figura. Entonces, ciertamente cuando hablamos de la prescripción y la caducidad, previamente voy a hacer como un, un, este, un breve prefacio de forma general de ambas figuras para ir entendiendo a poco, y en el devenir de esta sesión voy a ir perfilando uno por uno. Entonces, como decía, tanto la figura de la prescripción y la caducidad son instituciones jurídicas relacionadas con el transcurso del tiempo, con el devenir del tiempo, valga la redundancia, y cuál es la consecuencia que estas instituciones persiguen en materia de derechos o en el ámbito jurídico. Como les dije, todo tiene que ver o está relacionado con el tiempo. Anteriormente, si hacemos una reminiscencia de lo que ha ocurrido con estas figuras en el Código de 1852, de 1936
y en el código actual, vamos a ubicar incluso que estas instituciones han estado dispersas en cada uno de los códigos, han estado dispersas en diferentes libros. Por ejemplo, en el código de 1852, el tema de la prescripción y la caducidad estaba ubicado en el libro de, si no me equivoco, estaba ubicado en el libro de derechos reales. ¿Y por qué? Porque lo relacionaban a esta institución con la prescripción adquisitiva de dominio o la usucapión, que es una institución que incluso no tiene relación alguna, si se puede decir, con el tema de la prescripción extintiva o liberatoria. Posteriormente, en el Código de 1936, que es que adoptamos incluso de una tesis alemana, ubicamos la figura de la prescripción y la caducidad en el libro de Derecho de Obligaciones. Y actualmente en nuestro código de 1984 lo ubicamos en el libro, bueno, ya tiene un libro autónomo que es, o mejor dicho, está en el libro de la responsabilidad extracontractual, ¿no? Pero que ya se desliga de sus antecesores, en el que se ubicaban anteriormente en los libros de derechos reales y obligaciones. Entonces, ¿pero qué entendemos con la prescripción? Hablando yo un poquito, definiendo el concepto de la prescripción liberadora o extintiva. En cuanto a esta institución en particular, o mejor dicho, a ambas instituciones, doctrinariamente se han tratado o han escrito dos autores incluso renombrados y conocidos, como por ejemplo el doctor Vidal Ramírez y otro jurista, no, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero el que se conoce más, digamos, que ha tratado esas instituciones es del libro del doctor Vidal Ramírez. Y a partir de ahí quisiera hacer una diferencia desde mi punto de vista, porque el doctor Vidal Ramírez trata la prescripción, como bien lo señala el código, desde su perspectiva, el doctor Ramírez señala que la prescripción efectivamente extingue la acción, pero no el derecho mismo, como lo señala el artículo 1989 de nuestro Código Civil. Y como he señalado, a partir de ahí quiero hacer una disquisición, digamos, conceptual, porque no solamente él, sino entre otros autores, incluso ya también otros doctrinarios, salvo la doctora Eugenia Ramírez, Eugenia Ariano, disculpando el nombre, señalan de que la prescripción no necesariamente extingue la acción. Desde mi punto de vista particular, la prescripción lo que extingue más que nada es el ejercicio del derecho a la pretensión. ¿Y por qué? Porque si tomamos en cuenta que la acción es un derecho subjetivo, es un derecho que corresponde a cada sujeto de derecho, siempre hasta que esta persona se mantenga con vida o subsista en el devenir del tiempo, ese derecho, esa acción como derecho subjetivo, como derecho humano, obviamente va a seguir subsistiendo. Pero respecto al ejercicio de esa pretensión, si yo pretendo que se declare nulo un acto jurídico, pero
por descuido, por negligencia propia de parte de uno, no ejercí ese derecho de acción que trasciende incluso al derecho procesal, no lo ejercí en el tiempo indicado. Esa acción personal que demanda la nulidad, no lo ejercí en el tiempo, entonces, en el plazo de 10 años, como dice el código, entonces, si yo no lo ejercí en el tiempo y lo ejerzo en el décimo año, claro está que no es que se va a extinguir la acción, sino respecto de esa pretensión, no voy a volver nuevamente a accionar, a peticionar o a reclamar al juez sobre esa determinada pretensión. Porque, como les he mencionado, la acción todavía subsiste, pero lo que está en tela de juicio, lo que está en debate, o lo que es cuestionable, es la pretensión que yo quiero ejercer. Sí, como les he mencionado, esa pretensión ya venció, ya precluyó, ya se extinguió, no tengo mayor derecho que lo que pude haber tenido dentro de un plazo. Recordemos también, estimados amigos, que nuestro Código Civil, además de la institución de la prescripción y caducidad, nosotros adoptamos la tesis del calendario gregoriano, artículo 183 del Código Civil. Entonces, si nosotros pretendemos ejercer ese derecho de acción concretizando o materializando a través de una determinada pretensión, tenemos que estar pues muy atentos, tenemos que ser conscientes del plazo en el que queremos ejercer ese derecho que para nosotros debe ser reclamado. Caso contrario, pues respecto de esa pretensión que nosotros queremos, se va a extinguir, se va a prescribir. Eso como concepto respecto de la prescripción, de la figura de la prescripción. Como les digo, nuestro código tiene 19 artículos de estas instituciones de la prescripción. Solo 19 artículos. Y doctor, ¿cuál es la diferencia entre prescripción y caducidad? Que quizás vendrían a ser lo mismo. La prescripción y la caducidad, desde mi punto de vista, la prescripción viene a ser el género. Y la caducidad vendría a ser, pues, la especie de la prescripción. Aunque en la caducidad, desde ya les comento que la caducidad extingue toda situación, todo aspecto del derecho material o adjetivo. A través de la caducidad, yo ya no puedo ejercer ningún tipo de pretensión que quisiera, porque la caducidad extingue tanto esa acción, como lo dice el 1989, pero también extingue ese derecho. ¿Verdad? Entonces, eso es, digamos que, la diferencia entre una u otra institución. Pero vayamos poco a poco perfilando cada una de estas instituciones, los artículos que corresponden a cada institución para luego pasar de plano al tema de la caducidad. Entonces dijimos que la prescripción
viene a extinguir la acción en términos del Código Civil, pero no el derecho, ¿sí? Fíjense incluso que si quisiera interpretar de forma literal el Código Civil, podríamos incluso caer en ambigüedad. Podríamos incluso caer en error, porque si damos una lectura, valga la redundancia, de manera literal, nos vamos a encontrar con unas contradicciones, porque el código dice la prescripción extingue la acción, pero no el derecho mismo. Ya les he mencionado de que la acción es un derecho subjetivo que trasciende, que incluso repercute en el ámbito del derecho procesal. Entonces, si de acuerdo a los términos contenidos en el Código Civil, si la prescripción extingue la acción, pero no el derecho, entonces, ¿qué realmente la prescripción viene a extinguir? La pregunta que surge es esta, ¿cierto? Entonces, si se extingue la acción, pero no el derecho, en concreto, ¿qué es lo que se está extinguiendo? Porque si tú me dices que se extingue la acción, pero subsiste mi derecho, ¿pero ese derecho a qué? ¿Cuál es ese derecho que todavía subsiste, se mantiene? Entonces, eso es incluso la discusión que se teje, la discusión que se cierna sobre diversa doctrina, varios doctrinarios, y que no hay una posición unánime respecto del concepto de prescripción. Incluso el propio profesor Vidal, ¿no? Cuando en su libro, cuando habla sobre la prescripción, bueno, nos da a entender que simplemente se extinguiría esa acción relacionada con el ejercicio de un derecho a reclamar en el ámbito judicial, administrativo o cualquier otro ámbito que quisiera yo reclamar respecto de un derecho. Entonces, la prescripción en esencia viene a ser, ¿qué cosa? Una oposición. A través de la prescripción me voy a, mejor dicho, a través de la prescripción, yo lo que voy a hacer es cerrar todo plazo, todo mecanismo de reclamo por el vencimiento del transcurso del tiempo, ¿sí? Dice el profesor Vidal, la prescripción es en esencia y desde su origen románico una excepción oponible a la pretensión para enervarla o neutralizarla. Dice, es preciso, por lo que queda expuesto, delimitar el ámbito de aplicación de la prescripción para la mejor interpretación del postulado, porque ello opera en el ámbito de las pretensiones de naturaleza patrimonial y contra los titulares de tales derechos. Pero también dice el profesor Vidal, es acertada la doctrina que ve en la prescripción no una causa de extinción de la pretensión, sino el fundamento de un medio de defensa como es la excepción. Pero yo tomo o yo considero esta expresión de parte del profesor Vidal cuando ejercemos esa prescripción valiéndonos o mediante la excepción, que es un medio de defensa con la finalidad de
cuestionar u oponerme a un determinado derecho que, valga la redundancia, ya venció. Los términos que expone el profesor cuando dice que la prescripción no es una causa de extinción de la pretensión, sino el fundamento de un medio de defensa, como es la excepción. Entonces, ahí yo puedo decir que efectivamente, cuando se trata de la excepción de prescripción extintiva, claro está que en eso no voy a discutir, no estaría discutiendo de que se ha vencido ya una pretensión, perdón, se ha vencido una acción, sino lógicamente una pretensión, ¿no? En la mayoría de sentencias o jurisprudencia acerca de de la prescripción, siempre vamos a encontrar que la prescripción únicamente extingue la acción, pero no el derecho propiamente. Si más no estoy equivocado, no existe una sentencia o una jurisprudencia que hable que la prescripción extingue no la acción, sino la pretensión. Es mayoritaria la doctrina y la jurisprudencia que concibe que únicamente la prescripción va a extinguir el derecho de acción, nada más. Ahora, la prescripción no es renunciable, por el contrario, es un derecho irrenunciable, siendo nulo todo pacto que pueda ir en contra de esa definición de irrenunciabilidad, ¿sí? Ahora, pero la excepción, como toda regla tiene una excepción, esta prescripción extintiva o liberatoria puede renunciarse, sí puede renunciarse, sea esta de manera expresa o tácita, como lo señala el artículo 1991. Puede renunciarse expresa o tácitamente a la prescripción ya ganada, dice. Se entiende que hay renuncia tácita cuando resulta de la ejecución de un acto incompatible con la voluntad de favorecerse con la prescripción. Entonces, eso es como excepción a la regla de la imprescriptibilidad de, de la prescripción. Mejor dicho, perdón, estaba confundiendo el término, no es que es imprescriptible, sino que es renunciable. El derecho a prescribir es irrenunciable, de acuerdo al artículo 1990 del Código Civil. El derecho a prescribir es irrenunciable y es nulo todo pacto en contra de esa irrenunciabilidad. Una de las diferencias también entre la prescripción y la caducidad es que el juez no puede decidir o basar sus fallos de oficio por decisión propia para que declare la prescripción de un derecho. Esto tiene que ser invocado, tiene que ser reclamado u opuesto por una de las partes. El juez no puede por sí solo, no puede por sí solo declarar la prescripción de esa acción. Por sí mismo no lo puede hacer. Lo tiene que pedir una de las partes. Y también en cuanto al plazo de la prescripción, este comienza a correr, dice, se computa desde el día en que yo puedo ejercitar ese derecho. ¿En qué momento yo puedo ejercitar el derecho? ¿En qué momento
empieza a computarse la prescripción. Se empieza a contabilizar en qué momento. Desde el día en que yo puedo ejercitar la acción, desde el día en que yo estoy habilitado, legitimado para ejercer tal derecho, tal acción. Y este incluso se extiende contra los sucesores de ese derecho. ¿Sí? Ciertamente tenemos 8 causales de suspensión de la prescripción. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre suspensión y prescripción? En la suspensión, el plazo, que incluso puede estar avanzando, se trunca. El plazo se trunca. Y cuando ese plazo se levanta o se subsana, desde el tiempo que ha quedado hasta su subsanación, empieza a se reconsidere ese plazo para que a partir de ahí se contabilice el nuevo plazo. Una suspensión, en pocas palabras, viene a ser un stand-by de ese derecho suspendido, ¿sí? Ciertamente, como vemos en el artículo 1994, hay ocho causales de suspensión de la prescripción cuando las personas con capacidad de ejercicio restringidas no cuentan con sus representantes legales entre los cónyuges durante la vigencia de las sociedades gananciales, las personas comprendidas en el 326, unión de hecho, menores y sus padres o tutores, personas con capacidad de ejercicio restringida, durante el tiempo que transcurre entre la petición y nombramiento de curador, entre las personas jurídicas y mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano. Y como les decía, en cuanto a la suspensión, desaparecida la causa que suspenda la prescripción, se reanuda. Comienza nuevamente a correr ese plazo que ha quedado suspendido, se reanuda y comienza nuevamente a proseguir con el tiempo. Hay también causales de interrupción de la prescripción. ¿Y cuándo se interrumpe la prescripción? Cuando el deudor reconoce la obligación. Cuando se le intima en mora al deudor. Y la mora es simplemente de mora. Por eso es que el acreedor, al momento de intimar, de reclamar la deuda, ahí se interrumpe todo plazo de prescripción. Citación con la demanda o por otro acto con el que se notifique al deudor, aun cuando se haya acudido a un juez o autoridad incompetente. O también cuando judicialmente me oponga a la compensación, que es una forma de extinción de la obligación. Voy a compensar una obligación por otra. Es una forma de extinción de la obligación. Entonces, son 4 causales de interrupción de la prescripción: reconocimiento de deuda, citación con la demanda o cualquier otra notificación, intimar en mora al acreedor o cuando hay una oposición judicial a una forma de extinguir la obligación que es la compensación. Ineficacia de la interrupción. Esta queda sin efecto cuando se prueba que el deudor no fue citado con la demanda, lo contrario a una de las causales de interrupción, el actor se desiste de la demanda o de actos y el proceso fenece por abandono. ¿Sí? Entonces, hay también causales de ineficacia de la interrupción. En cuanto a la prescripción, y también podemos decir que tanto la suspensión y la interrupción
pueden ser alegados por cualquiera que tenga un interés legítimo. Otra diferencia también entre la prescripción y la caducidad es que solo la ley puede fijar plazos de prescripción, mientras que los plazos de caducidad están expresamente señalados en la norma. Por ejemplo, para demandar demanda de divorcio por causal de adulterio, la ley establece un plazo de 3 meses de caducidad. 3 meses. Incluso lo dice, 3 meses de caducidad. No dice de prescripción. Recuerden esto, estimados amigos, que la diferencia entre respecto del plazo de prescripción y caducidad es que en la prescripción la ley debe fijarlo, mientras que en el plazo de la caducidad, en el plazo de caducidad viene señalado expresamente 3 meses de caducidad, 6 meses de caducidad, lo dice la ley. Eso es la diferencia entre una u otra institución. En cuanto a la caducidad, los plazos están señalados de forma expresa en el código. Mientras que los plazos de prescripción, la ley va a decir, tal hecho prescribe a tantos años. Lo tiene que decir la norma. Pero en cuanto al plazo de caducidad, estos están expresamente señalados en la norma. Los cuales son los plazos de prescripción. Les dije 10 años, acción personal. Acción real, la que nace de una ejecutoria, y la de nulidad de acto jurídico. Artículo 2001 del Código Civil. 7 años, acción de daños y perjuicios. 3 años, pago de remuneraciones en materia laboral por servicios prestados como consecuencia de un vínculo no laboral, porque esto es en cuanto a tema no laboral. En materia laboral, el plazo de prescripción es de 4 años. Los 3 años que señala el Código Civil es cuando se trata de un contrato de locación de servicios. Por eso dice servicios prestados como consecuencia de vínculo no laboral. Y recordemos que en la locación de servicios, que es un contrato eminentemente civil, no reúne las características de un contrato de trabajo. Es diferente. 2 años acción de anulabilidad, revocatoria, indemnizatoria por responsabilidad extracontractual, y 15 años la pensión de alimentos. Eso son los plazos de prescripción que señala el código. Y ahora, como brevemente también les he mencionado la figura de la caducidad, les decía que la caducidad extingue ya todo, no perdona nada. La caducidad no perdona ni olvida absolutamente nada. Extingue tanto la acción como el derecho. En la caducidad uno ya no tiene alternativa u opción de nada, absolutamente nada. Ni siquiera para pensar a futuro de que nuevamente podría intentar. Ya no se puede. Ya prácticamente es un derecho muerto. Eso es la caducidad. Otra de las diferencias que tiene con la prescripción, hemos leído que la prescripción admite la suspensión y la interrupción de los plazos. Hay causales de suspensión y causales de interrupción del plazo de prescripción, pero en la caducidad eso ya no se presenta.
como les dije hace instantes, la caducidad no perdona ni olvida absolutamente nada. En la caducidad prácticamente es como si ya no existiera dentro del ámbito jurídico ese derecho o esa acción que yo pretendo reclamar. Eso es la caducidad. La caducidad, a diferencia de la prescripción, sí puede ser declarado de oficio por el juez. ¿Y por qué puede ser declarado de oficio? Porque está expresamente señalado en la norma. Les hice un ejemplo respecto de la demanda de divorcio. Está señalado en la norma que la causal de adulterio tiene un plazo de caducidad o las causales de divorcio tienen plazos de caducidad. Y si yo dentro de ese plazo no reclamo o no pido que se me reconozca o se declare ese derecho que yo quiero, entonces no tengo opción a nada. Y si el juez advierte que ese derecho que yo reclamo tiene un plazo de caducidad, automáticamente lo declara caducado. A diferencia de la prescripción, como vimos, que el juez no puede de oficio declarar la prescripción. Uno tiene que pedirlo. Y otras de las diferencias resaltantes es que la caducidad se produce transcurrido el último día del plazo. A diferencia de la prescripción también que hemos señalado, cuando se computa el plazo de prescripción, desde el momento que yo me encuentro habilitado, legitimado para iniciar, para reclamar el derecho. Mientras que la caducidad todavía yo espero al último día del plazo. Si mi plazo vence el viernes, ese viernes se entiende que si no hice nada, desde ese viernes caduca el derecho. Por ejemplo, los plazos de notificación para ejercer cualquier acto o para hacer cualquier acto que nos pide el juez, eso evidentemente podría ser declarado como un acto de caducidad, porque los plazos procesales son preclusivos. Tal día tienes para hacer tal o cual acto que el juez ha ordenado. Y si no lo haces, no puedes volver a pedir, o mejor dicho, no puedes presentar al día siguiente. Si vence el viernes, debiste presentarlo el viernes, no podrías presentarlo el lunes, salvo que quizá por circunstancias que revelen que no se pudo ejercer o no se pudo hacer tal acto en ese día que iba a vencer, puedo yo incluso pedir que se habilite nuevo plazo. Pero eso es a nivel procesal. El asunto es de que tenemos que diferenciar bien entre la prescripción y la caducidad y más que todo tener en cuenta los plazos, porque los plazos son muy diferentes respecto de una institución con la otra. Ni siquiera guardan semejanzas, o mejor dicho, ni siquiera guardan similitudes, son diferentes. Recordemos, el plazo de prescripción los fija la ley. La ley debe decir cuándo es que ese acto debe, o mejor dicho, vence por prescripción, se extingue por prescripción. Mientras que en el plazo de caducidad, ese plazo está expresamente señalado en la norma. Tal día o tal mes caduca ese derecho. Esas son las diferencias o esos son las semejanzas más resaltantes entre ambas instituciones. Son pocos artículos que tratan la prescripción y la caducidad, pero
desde mi óptica, son normativas, son disposiciones normativas que vienen incluso, o mejor dicho, retratan de manera drástica todo derecho que se puede o no se puede reclamar. Eso es en cuanto a estas figuras o instituciones de la prescripción y caducidad. Entonces, siempre tenemos que estar atentos a los plazos para nosotros reclamar un eventual derecho que pretendamos hacer. Como les dije, la prescripción para mí extingue la pretensión, no tanto la acción, porque la acción está siempre vigente, subsiste, hasta que la persona pues parta de este mundo, si se quiere señalarlo de esta manera, porque como hemos visto, incluso el Código Civil trata la prescripción como la extinción de la acción, pero subsiste el derecho. Pero ese derecho se entendería como un derecho a reclamar. Pero si ese derecho que se concreta en el reclamo, ese reclamo se materializa o se concretiza a través de qué? De una demanda, de un petitorio. Y ese petitorio también tiene que ver con el derecho de accionar, de reclamar, de pedir, de peticionar. Y eso no es otra cosa que tutela jurídica. Entonces, pero en su conjunto viene a ser el ejercicio del derecho de acción. Por ende, desde mi modesto punto de vista, no podría incluso extinguir la acción. Esto, queridos amigos, es lo que les quería comentar a ustedes en esta sesión. Soy Mariano Vázquez, abogado litigante, y pues estoy acá para servirles y absolver, si se puede, a las preguntas que ustedes tienen. Muchas gracias. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su disertación. Al parecer no tenemos preguntas. Su disertación la verdad es que ha sido muy clara, doctor. Agradecerle en nombre del portal jurídico El Diario del Abogado. Muchísimas gracias. Su disertación ha estado realmente muy clara y esperamos poder contar con usted en futuros eventos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Jocelyn, a ti y nuevamente al Diario del Abogado por la invitación. Y gracias a todos los oyentes en esta sesión, deseándoles un bonito fin de semana y pues seguir siempre estudiando un poquito más. Les agradezco su atención. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Cuídese mucho. Gracias, hasta luego. A todos los participantes, invitarlos a acceder al certificado por el Diplomado de Derecho Civil y Procesal Civil con un total de 240 horas académicas. En el chat he dejado el número de WhatsApp, que es el 90 78 45 864. Muchas gracias con todos. Nos vemos en la siguiente sesión.